Es momento de dar la bienvenida al viceministro de Economía, Humberto Colmán, lo que ya adelantamos también en el bloque anterior. Vamos a hacer un análisis de la economía, de cómo estamos actualmente aquí en Paraguay también, cómo nos presentamos hoy día para la región, cuáles son las proyecciones para este 2019. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buen día, Edgar. Un gusto realmente estar en tu programa en el Canal Pro. Bien, tenemos que hablar acerca de las proyecciones que tenemos a partir del análisis que han realizado. Sabemos también de esta presentación que tuvieron frente a los representantes de la Cámara Alta. Y bueno, esto sin duda presenta nuevas ideas, nuevos proyectos a corto plazo, a largo plazo. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, actualmente estamos evaluando cuál es la situación. Aparentemente hay algunas señales incipientes de una desaceleración. Esto es una economía que sigue creciendo, quizás a un ritmo algo menor. Cuando uno habla como que de la expectativa de ingresos, estoy ganando, pero quizás no estoy ganando tanto como pensaba que iba a ganar, ¿verdad? En el lenguaje, digamos, cotidiano. Y nosotros queremos ser muy rigurosos en ese análisis, Edgar. Tenemos una expectativa de crecimiento de 4%, que es más o menos el ritmo normal de crecimiento de nuestra economía. Hay algunos eventos externos, exógenos, que están impactando en ciertos sectores, como la sequía en el sector agrícola, como la situación cambiaria con nuestros vecinos en el comercio fronterizo, y eso está teniendo un impacto, digamos que particular, digamos un impacto, como te decía, acotado a algunos sectores, ¿verdad? Probablemente eso implique un sesgo a la baja, pero como te decía, es una economía que sigue creciendo a un ritmo normal, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en el tipo de medidas que se plantean, cuáles son las acciones que se podrían eventualmente llevar adelante. Bueno, ayer estuvimos en el Congreso con el ministro de Hacienda exponiendo sobre la situación. Al mes de enero, que es, digamos que enero y febrero, que tenemos cierta información sobre la actividad económica, en el mes de enero todavía tuvimos una variación positiva de la actividad económica, descontando lo que tiene que ver con agricultura y binacionales, que binacionales, la producción de binacionales también disminuyó por tema también natural que tiene que ver con el caudal del río. Si descontamos esos dos factores, la economía sigue registrando tasas positivas de crecimiento. El nivel de las importaciones de bienes de consumo duradero, que es un indicador importante para la macro, mostró tasas positivas también. La recaudación del IVA de la Subsecretaría de Tributación también es otro indicador interesante para evaluar la evolución del consumo, y en los 2 primeros meses del año ha mostrado también un crecimiento a tasas importantes. O sea que hay señales mixtas, hay que ser cuidadoso. Hay aparentemente, como te decía, una desaceleración puntual o enfocada en ciertos sectores. Por eso que el equipo económico ha decidido agilizar todo lo que tiene que ver con el plan de inversiones, dinamizar el plan de inversiones, entendiendo también que esta situación puntual se va a sentir probablemente con mayor fuerza en el primer semestre, ¿verdad? Eso es importante decir, que el año pasado tuvimos un 2018 donde el primer semestre fue un semestre muy dinámico, el segundo semestre no fue tan dinámico, ¿verdad? Y este año vamos a tener exactamente lo contrario. Entonces, cuando los analistas hagan su comparación contra el año pasado, probablemente van a encontrarse con números más modestos, ¿verdad? Entonces, pero hay que ser cuidadosos, porque nosotros esperamos que esto, como te decía, está acotado en unos sectores y la economía va a volver a experimentar buenas tasas de crecimiento en el segundo semestre, ¿verdad? Hablamos de una desaceleración económica en algunos puntos, en algunos sectores bien puntuales. Justamente esto destaco porque esto lo decía ayer y lo asumía el ministro de Hacienda, y decía que este modelo está agotado, necesitamos un cambio de estructura, pensar un poco más allá, inclusive hablaba de una brecha de 20 años, que este cambio se podría ver en un futuro, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con el contexto, con la coyuntura actual que tenemos? Correcto, la pregunta es muy buena, y el enfoque que plantea el ministro también es realmente muy oportuno. Si tomamos una perspectiva de largo plazo, en los últimos 15 años esta economía prácticamente se ha quintuplicado en cuanto a su tamaño. Hemos pasado a un nivel de producción total del orden de los 7.000 millones a cerca de 40.000 millones. Realmente el crecimiento ha sido extraordinario en créditos, en depósitos, la reducción de tasas de interés, de inflación, la estabilidad cambiaria, y en los últimos años la estabilidad del crecimiento, ¿verdad? Entonces, mirando desde esa perspectiva, se ha avanzado mucho, pero en esta coyuntura que vemos ciertamente una desaceleración en ciertos sectores,
también empezamos a ver ciertos cuellos de botella, o sea, como que estamos llegando hasta al tope de la capacidad productiva de la economía, ¿verdad? Entonces, es por eso que se llama la atención, se pone esa perspectiva a largo plazo, pero diciendo que necesitamos hacer cambios estructurales, tenemos que cambiar la cosa, la forma en cómo hacemos las cosas para que la economía siga creciendo y probablemente necesitamos adopción de nuevas tecnologías en materia productiva. Seguro que necesitamos una reforma educativa importante, ¿verdad? Que eleve la cantidad de años efectivos de educación, ¿verdad? Que una educación también enfocada a las necesidades del mercado laboral, ¿verdad? También necesitamos una mayor cobertura y una mejor cobertura de los servicios de salud, que todo eso hace al capital humano, ¿verdad? Y finalmente el capital humano es el principal conductor del crecimiento en el mediano o largo plazo. Se hablaba también de las proyecciones en obras, la reunión del equipo económico. Luego de esta reunión decían, bueno, una de las alternativas que presentamos hoy día es la inyección en obras. Esto va a generar una dinámica interesante también para poder paliar de cierta forma la situación, porque el modelo actual, o sea, el modelo que se venía arrastrando ya prácticamente está agotado. Sí, el tema de las obras, más que todo, es tratar de quebrar esa dinámica donde siempre el segundo semestre está muy cargado, ¿verdad? Entonces, la idea es agilizar y acelerar todo lo que se pueda en el primer semestre. El Ministerio de Obras Públicas tiene para este año prácticamente cerca de $1.000 millones para obras de infraestructura. La idea es que de ese total de recursos, al menos unos 350 a 400 millones de dólares se pueda ejecutar en el primer semestre, de manera tal a tratar de equilibrar, como te decía, ese primer semestre que no va a ser tan dinámico probablemente este año comparado con el segundo semestre. Y hay que decir que de todas las cosas que puede hacer el Estado para ayudar a la economía, esta es la más potente, ¿verdad? Por supuesto hay otras medidas que tienen que ver con la agilización de trámites, desburocratización y otras que también ayudan, pero finalmente la inversión en obra pública es la que tiene el efecto multiplicador más positivo en cuanto a generación de actividad económica, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a generación de ingresos para la gente. Y en esto tenemos que hablar de la evasión fiscal, que es uno de los temas puntuales también que destacaba y que se va a hacer hincapié también en la construcción de viviendas Sí. y en el nivel de endeudamiento del país. La deuda sigue siendo relativamente baja. Cerramos el año pasado alrededor de 20%. O sea, típicamente se hace la comparación contra tu nivel de ingreso. Es como cuando vos te vas a pedir un préstamo a un banco, ¿verdad? Te calculan la cuota que vos puedes pagar en función de tu ingreso. Entonces hay una comparación de la deuda contra el ingreso. Lo mismo hacemos a nivel país, ¿verdad? Y a nivel país vemos que países que están complicados como Argentina, Brasil están alrededor del 70%, 80%, Estados Unidos 100%. Paraguay tiene apenas 20% de deuda sobre su ingreso de acuerdo al cierre del año pasado, y la previsión para este año es que podamos llegar cerca del 21-22%, o sea que todavía tenemos un nivel de deuda bajo y sostenible. Ahora, ciertamente el tema de deuda, que hoy día está orientada a toda inversión pública, es un elemento importante, pero más importante que eso es lo que vos decías antes, ¿verdad? Nuestra capacidad de generar ingresos, y esa es la otra reforma estructural que está trabajando el equipo económico del Ministerio de Hacienda en particular, que tiene que ver con cambiar cambiar nuestro sistema tributario en el sentido de que sea un sistema más eficiente, que reduzca la evasión, pero por otro lado que sea más equitativo en el sentido de que recaude más a través de impuestos directos, que es, digamos, que más justo desde el punto de vista de la equidad, ¿verdad? Siempre hablamos aquí del canal de la producción con los productores de varias zonas del país. El complejo sojero también es importante hablar de esto porque sabemos que se anuncia una menor producción, consecuencia también del factor climático. Así. ¿Conversaron con representantes del Banco Central en cuanto a los bancos, los créditos? Sabemos que tienen que honrar estas deudas. Va a haber un problema. Bueno, aparentemente todavía no está cerrado el impacto efectivo que tuvo la sequía en el campo. Esta última parte de la producción está viniendo muy bien. Hubo una primera parte de la producción que fue muy afectada por la falta de lluvia, ¿verdad? Pero eso aparentemente de alguna manera se va a compensar con esta última parte. Habría que ver cómo terminan los números. Nuestro análisis preliminar es que todavía el sector productivo estaría en un punto de equilibrio, con lo cual le permitiría honrar sin problema las deudas. De todas maneras, el equipo económico, como te decía al comienzo, el equipo económico va a seguir evaluando con mucha seriedad y rigurosidad este tema, y en el caso de que eso se requiera, seguramente se va a evaluar, ¿verdad? Una medida que permita, por supuesto, el refinanciamiento, pero hoy día
no vemos aún que eso sea necesario. Dentro del paquete de proyectos también se habla de uno muy importante que busca mejorar el clima de negocios aquí en nuestro país. Exactamente, desde esa perspectiva que hablaba el ministro de mirar hacia el mediano y largo plazo, las cosas que necesitamos hacer, una de ellas tiene que ver con el clima de negocios, porque hay como esa, digamos que disparidad en el sentido de que tenemos una economía que a nivel macro está muy bien, pero en el clima de negocio no estamos tan bien, ¿verdad? Y cuando hablamos de clima de negocio, nos referimos a las facilidades que hay para abrir una empresa, las facilidades que hay para respetar los contratos, para el financiamiento, pero también para el cierre de empresas. Entonces, en Paraguay se tarda mucho y es muy costoso abrir una empresa. Es difícil el financiamiento para las MIPYMES y también es difícil el proceso de cierre de una empresa. Estos son indicadores clave para el clima de negocio. Entonces, el Poder Ejecutivo ha trabajado más o menos cerca de 2 años con expertos locales y también con apoyo de los cooperantes internacionales. Este proyecto de ley que van a presentar mañana. Sí, la idea es presentar probablemente... Esto sería una primicia prácticamente aquí en Canal Pro. Prácticamente podríamos decir que mañana se presentará, si no, a más tardar el viernes seguramente va a salir del Poder Ejecutivo al Congreso. Son 3 proyectos de ley. Un proyecto de ley que busca instalar la figura de las empresas de acciones simplificadas, por un lado, para facilitar el registro y la apertura de las empresas, con la idea de que este trámite se haga en 24 días hábiles. Por otro lado, instalar la figura de las garantías mobiliarias, porque hoy día hay una disparidad, ¿verdad? La mayoría de las empresas tienen como parte de sus activos, la mayor parte de sus activos, prácticamente la mitad de sus activos son bienes de cambio, son maquinarias, son insumos, y la mayor parte son, digamos que, bienes inmuebles, ¿verdad? Que es lo que el banco finalmente te pide. El banco te pide una garantía hipotecaria muchas veces para darte el crédito, pero la mayoría de las empresas no lo tiene, especialmente las micro y pequeñas. Entonces, la garantía inmobiliaria es una figura que va a permitir poner un flujo de caja, un inventario o una maquinaria como un aval para respaldo. Para el respaldo para el crédito, efectivamente. Y el tercer proyecto tiene que ver con reformar nuestra ley de quiebras que data del año 1963, ¿verdad? Hoy nuestro esquema de quiebra está muy centralizado en el Poder Judicial, es muy lento y se come mucho patrimonio de parte de las personas en ese proceso. Entonces la idea es reducir también los tiempos y los costos para los cierres de empresas. Creemos que estos 3 proyectos de ley van a ayudar mucho al sector de las MIPYMES, al sector de servicios, al sector de industrias. Esta figura de sociedades de acciones simplificadas corresponde a que sea más práctico, menos costoso. ¿Qué se va a tener en cuenta? ¿Este modelo se aplicó ya en la región? Se aplicó en algunos países de la región. Colombia es un caso de mucho éxito, que después de aplicar esto tuvo un aumento significativo en la cantidad de firmas y también con las garantías mobiliarias un aumento importante de los créditos. Porque hay que decir que hoy día las MIPYMES tienen un problema, de acuerdo a los diagnósticos que tenemos, las MIPYMES tienen un problema de acceso al crédito. No hay una cantidad suficiente de crédito, no es solamente una cuestión de tasa de interés. Sabemos también que hay un problema en cuanto a las tasas de interés que se cobran las MIPYMES, y para eso está el Fondo de Garantía de MIPYMES que se instaló desde el año pasado y ya está funcionando, pero esto vendría a complementar lo de las garantías mobiliarias para facilitar también el financiamiento. Y dentro del proceso de apertura de una empresa también. Claro, eso las empresas de acciones simplificadas o sociedades de acciones simplificadas, como lo llaman en otros países, nos permitiría, o sea que cuando se hace la comparación, Edgar, ¿cuánto cuesta abrir una firma? Más o menos cuesta, y se hace la comparación contra el ingreso per cápita en cada país para hacerlo comparable, ¿verdad? Y en los países de la región, abrir una empresa cuesta más o menos el 10% del ingreso per cápita. ¿Cuánto cuesta en Paraguay? 40% del ingreso per cápita. Eso sin contar la cantidad de tiempo que te insume abrir una empresa. Entonces la idea es bajar significativamente eso, establecer que en no más de 24 días hábiles se pueda abrir una empresa de acción simplificada. El flujo de caja van a poder poner como hipoteca para hacer en lo que hace la garantía. Es una de las posibilidades, pero también pueden ser las maquinarias, pueden ser los inventarios, algún contrato de provisión, o sea, puede ser bastante amplio esto. O sea que, pero esto tiene que ser presentado como un proyecto de ley. Claro, esto, digamos, los 3 serían 3 proyectos de ley que el Congreso debe tratar, por supuesto, y después, por supuesto, habrá que hacer también una tarea de comunicación, una tarea de difusión de estas herramientas.
de manera tal a que el sector productivo, el sector empresarial puedan aprovechar esas opciones una vez que estén aprobadas por ley. ¿Cómo ven, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos actualmente, esta coyuntura política? ¿Van a tener el apoyo? Porque decía también el ministro de Hacienda que necesita el apoyo del Congreso para que finalmente confíen en las acciones y que, bueno, esto pueda dar resultados a largo plazo, que era el plan inicial, ¿no? Sí, bueno, ayer justamente tuvimos una reunión en el Congreso hablando sobre la coyuntura económica y las acciones que están en curso dentro del plan de gobierno. Y creemos nosotros que hay muy buena predisposición para impulsar proyectos de ley que justamente ayuden a dinamizar los negocios, pero también ayuden a la generación de empleo. Así es que como creemos que estos proyectos de ley en particular de lo que estamos hablando, forman parte de esa visión estructural, de un cambio estructural en pos de mayores empleos, de mayores ingresos para la gente, creemos nosotros que vamos a tener el apoyo en el Congreso. Es por eso que se busca el apoyo. Yo creo que sí. Sí, esa es justamente la idea. O sea, finalmente se va a trabajar muy de cerca con los legisladores, como siempre lo hacemos, tratando de hacerles ver a ellos la importancia de estos proyectos. Se busca esa confianza en las acciones del Poder Ejecutivo. Sí, por supuesto, claro. Yo creo que sí. Esa es la idea. ¿Cuál es la proyección que tienen para este 2019? ¿Cómo están actualmente hoy la economía aquí en nuestro país? ¿La proyección en cuanto a crecimiento? Las proyecciones de crecimiento. Siempre se habla de un 3,4. Sí. Bueno, siempre hay también variaciones que llaman la atención. En principio, como decía, a comienzo del año se arrancó con la expectativa del 4%. Esa sigue siendo la expectativa actual. Seguramente allá por abril, fines de abril, vamos a tener una revisión de esa previsión. Hasta el momento eso es lo que se mantiene. Como decíamos al comienzo, hay ciertos indicadores de una incipiente desaceleración que podría eventualmente significar una reducción del crecimiento, hay que decirlo, pero no creemos que vaya a ser muy significativa, ¿verdad? O sea que, pero está por verse. Finalmente esto entra en el campo de las proyecciones y es muy difícil saber porque el segundo semestre puede ser tan dinámico que compense todo lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos también de que su tiempo es valiosísimo, así que agradecemos también su tiempo por estar aquí y acompañarnos y darnos más detalles de esto que es importante, como bien decía, socializar. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación al programa y muchas gracias al Canal Pro. Un saludo muy cordial a toda su audiencia. Humberto Colmán, viceministro de Economía, dándonos detalles acerca de cómo estamos actualmente en materia económica.